Ella ya estaba llorando antes de decir una sola palabra. Yo no sabía qué hacer. Uno no espera algo así. Una mujer que no has visto en tu vida, de pie frente a la puerta de tu apartamento, sujetando una carpeta contra el pecho como si fuera algo sagrado, y llorando. No sollozaba, era ese tipo de llanto silencioso, en el que las lágrimas ya están en el rostro de alguien cuando por fin te das cuenta. Pensé que se había equivocado de dirección. Estuve a punto de decírselo. Ella levantó la mirada y me preguntó, ¿es usted el hijo de Eugene Clifford? Hacía años que no escuchaba el nombre completo de mi padre en voz alta, no desde su funeral. E incluso entonces, el pastor lo había pronunciado mal, lo dijo con una G fuerte, como Eugene, cuando siempre había sido suave, como lo decía mi madre, como si fuera algo delicado. Le dije que sí. Le dije que lo era. Ella cerró los ojos un momento, solo un momento. Luego dijo, necesito que se siente. Lo que tengo que contarle va a llevar algo de tiempo. Me llamo Clifford. La mayoría de la gente me llama Cliff. Tengo 67 años, y cuando ocurrió todo esto, vivía en un apartamento de una habitación en Raleigh, Carolina del Norte, a unos 12 minutos de la casa que había sido mía durante 22 años. La casa en la que ya no vivía porque mi hijo y mi hija me habían dejado muy claro que, después de la muerte de mi esposa, aquella casa, en sus mentes, era más de ellos que mía. Quiero tener cuidado al contar esa parte de la historia. No quiero presentarme como un santo. No siempre fui fácil para convivir. Trabajé demasiado cuando ellos eran pequeños. Me perdí cosas que no debería haberme perdido, pero estuve ahí. Mantuve las luces encendidas. Los llevaba a cada entrenamiento, a cada recital, a cada actividad de madrugada que exigía que un padre sacrificara horas de sueño. Hice todo eso, y lo hice sin quejarme. Porque eso era lo que hacían los padres. Al menos eso fue lo que me enseñó mi padre. Mi esposa, Loretta, murió 18 meses antes de que ocurriera todo esto. Cáncer de páncreas. 11 semanas desde el diagnóstico hasta el final. No hubo tiempo para prepararse, no hubo tiempo para decir todo lo que uno siempre quiso decir. Un día se quejaba de la espalda, y 11 semanas después, yo estaba de pie frente a una tumba, bajo la lluvia de octubre, preguntándome cómo se suponía que debía funcionar el resto de mi vida. Mi hijo, que está al final de la treintena, vino a verme unos 4 meses después del funeral. Trajo a mi hija. Se sentaron en la mesa de la cocina, en la casa que yo había terminado de pagar, y me explicaron, con calma, como si lo hubieran ensayado, que tenía más sentido que ellos se hicieran cargo de la propiedad. Mi hijo tenía 2 hijos, el distrito escolar era bueno. Mi hija iba a mudarse al apartamento anexo. Sería mejor para todos, dijeron. Yo podía encontrar algo más pequeño, algo más fácil de mantener a mi edad. A mi edad. Tenía 65 años. No grité. No los eché de casa. Solo me quedé sentado mirándolos. A esas 2 personas a las que les había dado todo lo que tenía, e intenté encontrar algo en sus rostros que me dijera que aquello también era difícil para ellos. No lo encontré. Me mudé al apartamento 3 semanas después. La mujer de mi puerta me dijo que se llamaba Cecilia. Tendría poco más de 60 años, delgada, con el pelo plateado, con esa compostura que viene de décadas de disciplina profesional. Dijo que era abogada. Se ocupaba sobre todo de asuntos de herencias, sucesiones, testamentos y administración de fideicomisos. Me preguntó otra vez si estaba cómodo sentado. Nos sentamos en mi pequeña mesa de cocina. Dejó la carpeta frente a ella, pero todavía no la abrió. Me preguntó qué sabía sobre la vida laboral de mi padre. Le dije lo que sabía, que no era mucho, si soy sincero. Mi padre, Eugene, había sido mecánico toda su vida. Trabajó en un taller de Winston-Salem durante casi toda mi infancia, y después por su cuenta, en un garaje que alquilaba por unos $15 al mes a un anciano que vivía más abajo en la misma carretera. Era bueno con las manos. Podía arreglar cualquier cosa. No era rico. No éramos pobres, pero tampoco éramos ricos. Murió cuando yo tenía 41 años,
de un infarto, rápido y sin aviso. Igual que su propio padre antes que él. Mi madre había muerto años antes. No había hermanos. Solo estaba yo. Cecilia asentía despacio mientras yo hablaba. Cuando terminé, dijo, ¿le mencionó alguna vez a un hombre llamado Aldous Crane? No lo había hecho. Ese nombre no significaba nada para mí. Ella abrió la carpeta. En 1971, mi padre tenía 34 años y trabajaba en aquel taller de Winston-Salem. Una mañana llegó un hombre con una camioneta a la que se le había roto una biela. La camioneta era el único vehículo que ese hombre tenía, y también era, en la práctica, todo su negocio. Transportaba equipos para pequeñas empresas de construcción, trabajos sueltos, lo que pudiera conseguir. Sin la camioneta, no tenía nada. La reparación iba a costar más de lo que él tenía. Mi padre arregló la camioneta. Le dijo al hombre que le pagara cuando pudiera. No escribió nada. No pidió ninguna garantía. Miró a un desconocido y decidió que valía la pena confiar en él. Ese hombre era Aldous Crane. Tenía 29 años y unos $40 a su nombre. Cecilia deslizó una fotografía sobre la mesa. Era en blanco y negro, ligeramente doblada en una esquina. Un hombre más joven, con ropa de trabajo, de pie junto a una camioneta, entrecerrando los ojos por el sol. Había algo en su postura que me recordaba a los hombres de aquella época, hombres que se mantenían de pie como si el suelo pudiera abrirse bajo ellos y ellos ya hubieran decidido no caer. Ese es él, dijo. 1972, más o menos un año después de que su padre arreglara su camioneta. La cantidad que mi padre le había perdonado era de $430 en 1971. Dijo que la había calculado con el valor actual, cerca de 3.000, pero ese no era el punto. El punto era lo que Aldous había hecho con la segunda oportunidad que mi padre le dio. Construyó una empresa. Empezó pequeña, 2 camiones, luego 5, después un contrato con el gobierno de un condado para transportar materiales de construcción para un proyecto de carretera, luego otro condado, hasta que una empresa regional de logística se fijó en lo que estaba haciendo y le ofreció una sociedad. A mediados de los años 80, Aldous Crane era dueño de una empresa de transporte de tamaño medio, con operaciones por todo el sureste. No era una empresa de la lista Fortune 500, no era algo sobre lo que leerías en una revista, pero era real, sólida, construida desde la nada, desde una sola camioneta reparada, desde un mecánico que no pidió nada a cambio. Había intentado encontrar a mi padre. Cecilia tuvo cuidado al decirme eso. Lo había intentado varias veces a lo largo de los años. Mi padre se había mudado. Entonces no había redes sociales, no había una forma fácil de rastrear a alguien que no quería ser encontrado. Mi padre no era el tipo de hombre que se hacía fácil de encontrar, no porque se estuviera escondiendo, sino porque simplemente no pensaba en sí mismo como alguien a quien valiera la pena buscar. Aldous nunca se detuvo. Guardó un expediente. Hizo que algunas personas preguntaran por él. Cuando Internet se convirtió en algo que un hombre mayor podía manejar con ayuda, lo usó. Contrató a alguien para buscarlo de verdad hace unos 15 años, y esa búsqueda encontró un certificado de defunción. Mi padre había muerto en 2001, y finalmente, a través de registros sucesorios, datos del censo y ese tipo de búsqueda paciente y metódica que lleva años, apareció mi nombre. Aldous Crane murió 8 meses antes de que Cecilia llamara a mi puerta. Tenía 81 años. Nunca se había casado. No tenía hijos. Tenía una sobrina en Asheville y un sobrino en Charlotte, y había dejado la mayor parte de su herencia no a ellos, sino al hijo de Eugene Clifford, el mecánico de Winston-Salem que había confiado en él cuando no tenía nada. Cecilia pasó a la última página de la carpeta. Miré la cifra durante mucho tiempo antes de decir nada. No voy a decirte cuál era exactamente, porque en el momento en que lo haga, eso se convertiría en toda la historia, y no lo es. Era una cantidad importante. Era más de lo que jamás había esperado tener en cualquier momento de mi vida. Era suficiente para cambiar cómo sería el resto de mi vida. Lo dejaré ahí.
Lo que sí voy a contarte es lo que ocurrió la semana después de que Cecilia se marchara. Llamé a mi hijo. No sé por qué lo hice. Tal vez quería escuchar lo que diría. Tal vez quería darle una oportunidad que él no me había dado a mí. Le dije que había recibido algo inesperado, una herencia de un hombre al que mi padre había ayudado décadas atrás. No le di la cifra. Solo le dije que era importante. Se quedó callado un momento. Luego me preguntó cómo estaba. Le dije que estaba bien. Me preguntó qué tan importante era. Le dije que aún no lo sabía exactamente, y eso era mentira. Lo sabía exactamente, pero algo dentro de mí quería ver cuál sería la siguiente pregunta. La siguiente pregunta fue sobre la casa, si aquello cambiaba las cosas, si quizá quería revisar el acuerdo. Lo dijo con cuidado, como se dice algo cuando llevas pensando cómo decirlo desde el segundo en que la conversación tomó el rumbo que necesitabas. Le dije que ya le avisaría. Colgué. Mi hija llamó 2 horas después. Se había enterado por su hermano. Quería saber si yo estaba bien, y podía escuchar la actuación de preocupación en su voz, la forma en que sonaba distinta a como habría sonado si no la hubieran puesto al tanto antes. Dijo que había estado pensando en mí. Dijo que le habría gustado que las cosas no hubieran salido como salieron. Dijo, y esto es casi palabra por palabra, papá, creo que todos estábamos de duelo y lo manejamos mal. Yo dije, lo sé. Me preguntó si había alguna posibilidad de que pudiéramos hablar de verdad, sobre todo, sobre lo que venía después. Le dije que lo pensaría. Esa noche no dormí mucho, pero no por el dinero, sino por aquello a lo que mi mente volvía una y otra vez. Un hombre al que nunca había conocido, un hombre que había muerto 8 meses antes en una casa en la que yo nunca había estado, había pasado 50 años intentando honrar algo que mi padre había hecho en 20 minutos, una mañana cualquiera de martes. Lo había llevado consigo toda la vida. Lo había convertido en aquello que necesitaba resolver antes de marcharse, y mi padre jamás había dicho una palabra, ni una sola vez, ni una pista. Pensé en el porqué. Pensé en eso durante mucho tiempo. Mi padre no era un hombre callado por naturaleza. Tenía opiniones sobre las cosas. Tenía una risa que llenaba la habitación. Hablaba con desconocidos en la fila de la ferretería como si fueran personas a las que conocía desde hacía años, pero no hablaba de las cosas que hacía por los demás. No era modestia exactamente, o no solo modestia. Creo que de verdad no lo clasificaba como algo digno de contar. Había arreglado una camioneta. El hombre necesitaba que la arreglaran. Esa era toda la historia para él. Lo que pasara después con todo aquello ya era asunto de la vida. Nunca se vio a sí mismo como alguien que hubiera hecho algo que mereciera dejar eco. Pero lo dejó. Resonó durante 50 años, y me encontró a mí en un apartamento de una habitación en Raleigh, a los 67 años, después del peor año de mi vida. Quiero contarte la decisión, porque esa es la parte que la gente siempre quiere saber. ¿Qué hice? Voy a ser sincero contigo. Había una versión de los hechos en la que llamaba de vuelta a mi hijo, le decía la cifra, hablábamos de la casa y encontrábamos el camino hacia algo que se pareciera a una reconciliación, porque el dinero tiene una forma muy particular de hacer que la gente esté disponible para reconciliarse. Podía ver esa versión. Entendía su forma, pero seguía volviendo a mi padre. Él dio ese dinero, esa reparación, ese tiempo, esa confianza, sin esperar nada. Ni un gracias. Ni un pago. Ni una relación. Lo dio porque el hombre que tenía delante lo necesitaba. Esa era toda la razón. Y allí estaba yo, su hijo, con algo extraordinario que venía directamente de ese gesto, y tenía que decidir qué clase de hombre iba a ser con ello. Pensé en lo que él habría hecho. No tuve que pensarlo demasiado. No les di nada a mis hijos. Quiero ser claro y honesto con eso. No porque quisiera castigarlos. No estoy seguro de que castigo fuera exactamente lo que sentía, sino porque miré lo que habían hecho. No en un momento de dolor, no por accidente, sino deliberadamente, con planificación,
con una conversación que claramente habían ensayado, y entendí que darles dinero no arreglaría lo que estaba roto. Solo lo cubriría. Permitiría que todos fingieran que el problema de fondo se había resuelto, cuando no era así. No sé si esa fue la decisión correcta. Todavía no estoy seguro. Pero fue mía. Lo que hice en cambio fue esto. Creé un fondo. Pequeño en comparación con el panorama general, pero real. Lo llamé el Fondo Eugene Clifford, y me asocié con 2 organizaciones sin ánimo de lucro en Carolina del Norte que trabajan con personas mayores que están siendo desplazadas de sus hogares. Personas cuyas familias las presionan. Personas que no tienen a dónde ir. Personas que tienen 65 años y se encuentran en apartamentos de una habitación, a 12 minutos de las casas que terminaron de pagar. El fondo ayuda a cubrir el primer y el último mes de alquiler. Ayuda a cubrir gastos de mudanza, cosas pequeñas, cosas que importan cuando no tienes nada. Lo hice porque no se me ocurrió otra forma de responder a lo que mi padre había hecho. No puedes igualarlo. No puedes devolverlo, pero puedes intentar pasar hacia adelante la forma que tuvo aquel gesto. Ahora tengo una fotografía en la pared. Es la misma que Cecilia deslizó sobre la mesa aquella tarde. Me hizo una copia antes de irse. El rostro de mi padre no aparece en ella, pero cuando miro a ese joven de pie junto a su camioneta bajo el sol de Carolina del Norte, en 1972, entrecerrando los ojos como si intentara ver algo muy lejano, pienso en lo que mi padre vio cuando lo miró. Fuera lo que fuera, decidió que valía algo. Aldous Crane construyó una vida sobre esa decisión. Yo estoy intentando construir el final de la mía sobre lo que creció a partir de ella. Mi hijo ha llamado algunas veces más. Mi hija también. Las llamadas se hicieron más cortas, y luego se detuvieron, y todavía no sé qué significa eso. No estoy seguro de necesitar saberlo. Algunas cosas tardan mucho en encontrar su forma. Mi padre me enseñó eso sin decirlo nunca en voz alta. El apartamento es pequeño. Sigo preparando mi café de la misma manera cada mañana. Salgo a caminar por el parque los días en que el tiempo me lo permite. Los domingos por la tarde me siento con la fotografía, y le digo a mi padre, en voz alta, que creo que por fin entiendo lo que estaba haciendo, que creo que yo lo he estado haciendo mal y que voy a intentar hacerlo mejor. Él no responde, pero te digo algo, puedo sentir que no me equivoco. Me conmovieron mucho vuestras cartas y vuestros comentarios en el último vídeo. Me encantaría saber desde dónde nos estás viendo hoy y si alguna parte de esta historia te tocó de cerca. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo. Estuve mucho tiempo conviviendo con esta historia antes de decidir contarla. No porque duela, algunas partes duelen, sino porque quería asegurarme de entender de qué trataba realmente antes de abrir la boca. Tengo 67 años. He cometido suficientes errores como para saber que las historias que contamos demasiado pronto suelen ser las equivocadas. Aquello a lo que sigo volviendo son las manos de mi padre. Eugene Clifford tuvo manos de mecánico toda su vida, manchadas, con nudillos ásperos que nunca volvieron a enderezarse del todo después de años de trabajo. Arreglaba cosas para la gente. Eso era todo. No llevaba la cuenta de lo que le debían. No guardaba un registro de favores. Miraba lo que estaba roto y lo arreglaba. Y luego volvía a casa, se lavaba las manos y no volvía a pensarlo. Yo solía creer que simplemente era así, un hombre sencillo, un buen hombre, pero no alguien cuya vida fuera a dejar una marca más allá de las personas que lo conocieron. Me equivoqué en eso. Me equivoqué de una manera que tardó 50 años en demostrarse, y se demostró sobre la mesa de mi cocina, en un apartamento de una habitación, a través de una carpeta que me entregó una mujer a la que nunca había visto, con el nombre de un hombre del que jamás había oído hablar. Aldous Crane pasó 5 décadas intentando saldar una deuda que mi padre ya había olvidado. Esa es la parte que no consigo superar. Mi padre no estaba esperando. No esperaba nada. Había seguido adelante antes incluso de que Aldous sacara la camioneta del taller. Pero Aldous no siguió adelante. Lo llevó consigo. Construyó una vida entera y mantuvo aquella obligación en el centro de todo,
como un punto de referencia, y cuando murió, se aseguró de que encontrara el camino de vuelta a casa. A eso me refiero cuando hablo de causa y efecto como algo más grande que una transacción. Lo que hizo mi padre no fue una estrategia. No arregló aquella camioneta porque esperara que importara. Lo hizo porque el hombre que tenía delante necesitaba que se hiciera, y él tenía la habilidad para hacerlo. Esa es toda la ecuación. Y aún así, aquella única mañana de martes, aparentemente común, en 1971, se extendió a través de 5 décadas y me encontró en el punto más bajo de mi vida adulta, y lo cambió todo. Pienso en mis propios hijos cuando pienso en esto. No con amargura, o no solo con amargura. Pienso en lo que significa moverse por el mundo de la forma en que ellos eligieron hacerlo, calculando lo que se les debía, cuánto valía la casa, que tenía sentido a mi edad. No creo que sean malas personas. Creo que aprendieron una forma de llevar la cuenta, y no estoy seguro de haberles enseñado una mejor. Esa es la parte que cargo conmigo. Lo que sé es esto: la forma en que tratas a las personas cuando no tienen nada que ofrecerte a cambio, esa es la única versión de ti que realmente cuenta. Mi padre lo sabía. Nunca lo habría dicho con esas palabras. Probablemente nunca lo dijo con esas palabras. Probablemente no lo dijo nunca. Simplemente lo vivía en silencio cada día, en un garaje de Winston-Salem, con suelo de cemento y una lata de café llena de tornillos. Estoy intentando vivirlo yo también. Más tarde de lo que debería. Pero lo estoy intentando. Si alguna parte de esta historia se quedó contigo, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo hoy. Gracias por pasar este tiempo conmigo.